Apple TV. Esa aplicación que funciona básicamente como el Netflix del ecosistema de Apple, un servicio de Apple muy amado pero muy odiado por muchos otros. Pero realmente la cuestión de este video es si vale la pena comprar Apple TV en 2023. Así que sin más palabras, esto es Ay Manzana y comencemos. Si bien todos sabemos ya, Apple tiene una inmensidad de productos en su igualable ecosistema. Sin embargo, hay muchas funciones que para muchos hoy en día no vale la pena comprar. Pero en esta ocasión, quiero hablarles del ecosistema de Apple, un sistema que para sorpresa de muchos sigue muy vivo en este 2023. Comencemos explicando exactamente qué es Apple TV. Si bien todos ya sabemos del innovador sistema de Chromecast que diseñó Apple, no sabemos mucho de las verdaderas funciones que este te ofrece. Si bien todos cuando contratamos Apple TV, obviamente lo que queremos es ver una película para pasar el rato con familia, amigos, inclusive pareja. Pero lo que llena de dudas a muchos es sobre el catálogo que esta puede ofrecer. Después de investigar a fondo sobre esta app y el catálogo que esta tiene, podemos decirte que el contenido que vas a encontrar es muy interesante, ya que además de sus series originales como Perdiendo a Alice, Little Boys o Home Before Dark, y muchas más películas y series, ya que según muchos estudios, Apple TV cuenta con más de 25 series originales que son aclamadas por la crítica, tanto por su originalidad y por sus tramas, que te transportan a un mundo diferente donde solamente eres tú con la película. Sin embargo, hay una desventaja muy grande en este momento, y sí, estoy hablando de su precio. Wey, no. Ya que en Latinoamérica, donde muy probablemente me estés viendo, Apple TV estaría costándote una membresía de más o menos $7. Y aunque al inicio esto te suene muy económico, ten en cuenta que esto es una guerra de streaming y el que oferte mejor tendrá mucha más demanda. Y hay muchas apps que cuentan con muchos contenidos pero a menores precios. Otra desventaja, y esto hasta la misma compañía lo ha notado, es la baja demanda que esta app ha tenido en los últimos años, por diversas razones. Entre ellas, encontramos la atención superior de otros servicios del mismo ámbito, con mejores películas y mejores series aclamadas por la audiencia. Pero con esto no queremos alarmarte y que pienses que Apple TV está muerto, porque todo lo contrario, mi querido amigo o amiga que me estás viendo, Apple TV está más vivo que nunca, con mucho contenido y muchas ofertas que no suelen dar estas compañías, como la compra de un producto Apple a cambio de varios meses de prueba de Apple TV totalmente gratis. Así que es una opción que puedes tener un gran catálogo de Apple Streaming en tu televisor y dispositivos móviles. Pero la cuestión ahora es si de verdad vale la pena comprarlo. Bueno, esta respuesta la tienes tú realmente, si sientes que Apple te ofrece buenos servicios y es lo que tú buscas. La conectividad de esta app es muy efectiva en el ecosistema de Apple, inclusive en los ecosistemas de Windows, pero eso claramente dependerá de tu criterio. Además, Apple TV está creciendo y esto será una ventaja a futuro. Y sobre todo, solo dependerá de Apple en mejorar mucho más su contenido para superar las contrincantes en este negocio de streaming. Y antes de acabar, como tip que te doy acá en Ay Manzana, Apple TV tiene una sección totalmente gratuita para ver partidos de béisbol, sí, de la liga de béisbol, a cualquier hora y que puedes ver sin siquiera comprar una sola suscripción. Apple TV en 2023 es muy rentable si lo que buscas es agrandar tu catálogo de streaming en tus dispositivos. Pero si realmente tienes que decidir en uno solo, yo te recomendaría revisar la competencia, ya que en esta app no hay mucho contenido popular y palomitero que pueden ofrecer otros servicios de streaming. Por eso, ya eso queda a tu decisión.
Sin más, si te gustó este video, dale un like y suscríbete. Y cuéntanos en los comentarios de qué cosa quieres que te hablemos en los próximos videos. Mi nombre es Juan y esto fue Ay Manzana. Bye.